Aquí vamos a ver algunos ejemplos de accidentes muy grandes ocurridos en la industria sobre explosiones de polvo. Por ejemplo, este del 2003 en una empresa que se llama West Pharmaceutical, donde hubo 6 muertos y 38 heridos por una explosión de acumulación de polvo de resina fenólica en los falsos techos de la planta, y que, generada la explosión, la destruyó totalmente. Otra explosión importante en una fábrica de azúcar en el 2008, donde una chispa comenzó el incendio y la explosión de una nube de azúcar, generando 14 muertes y numerosos heridos. Esta es una pista de la misma planta de azúcar, y ustedes pueden ver cómo la explosión fue destruyendo prácticamente toda la planta, la desmanteló en una sola explosión. Ese es un ejemplo de cosas que por ahí son insólitas, como el azúcar, que pueden generar este tipo de cosas. Esta es del año 2003, una explosión de polvo de metal, donde lo que se prendió y explotó fue polvo de aluminio, de un colector de polvo, y de ahí la flama se propagó generando la explosión. Aquí hubo un muerto y 6 heridos. Otra explosión en 2003 con 7 muertos, producida por una nube de resina fenólica de polvo, de una deflagración de polvo en esta industria. Otra explosión con lesiones a 37 trabajadores en 1995, una fábrica que producía telas de polar, o sea, fibras de nylon muy pequeñas. Hay un montón de antecedentes de este tipo, y ustedes van a ver que aparecen en empresas que son o que manejan granos, empresas productoras de harina, azucareras, productoras de pienso. Es decir, el tipo de industria es generalmente parecido. El resultado es importantísimo en cuanto a la cantidad de muertes que se producen, y es por eso que nosotros tenemos que trabajar tratando de evitar estas explosiones desde el punto de vista preventivo, a través de la limpieza y los controles periódicos de mantenimiento, pero que también existen sistemas que permiten abortar la explosión, es decir, permiten interrumpirla cuando apenas está creciendo, cuando apenas está empezando. Yo les decía que estábamos hablando de velocidades de explosión del orden de los 2, 3, 10 milésimas de segundo. Estos sistemas, que se llaman sistemas supresores de explosión, y que vamos a ir viendo en detalle, son los que se encargan de interrumpir el proceso de la explosión y evitar el daño posterior. Básicamente, un sistema supresor de explosiones está compuesto de un sistema de detección, una lógica que analiza la señal y da la orden, y un sistema de extinción o supresión que lo que hace es producir un efecto de inyección de material extintor en el frente de llama y abortar ese frente de llama que se va expandiendo por un ducto. Esa explosión se puede producir, como decíamos antes, por cualquier razón. El tema es que cuando el frente de llama avanza por el ducto, el sistema de detección, que ahora vamos a ver cómo funciona, lo que hace es, entre este espacio y este espacio, en aproximadamente 3 milésimas de segundo, producir el frente de extinción y suprimir ese frente de llama y explosión que se está produciendo. Básicamente, la extinción puede ser de 2 tipos. Hay extinción que es química, a través de un agente extintor que produce una nube de agente extintor sobre el frente de llama y lo apaga, quedando solamente el efecto, digamos, de avance o de aumento de presión, pero ligeramente, porque ya no hay llama. O hay sistemas de supresión o extinción pasiva, que son prácticamente parecidos a los arrestallamas, y lo que hacen es interrumpir el pasaje de las llamas a través del ducto. Estas son distintas formas de actuación del frente de llama, y lo que sí vamos a ver que en común lo que vamos a tener en general son ductos
Cuando hablamos de ductos estamos hablando de cañerías, estamos hablando de ciclones, de elevadores, de cangilones, de cinta transportadora, es decir, un montón de elementos que por alguna razón transportan algún tipo de producto en polvo que sea combustible y que pueden sufrir este tipo de daños. El detector está directamente relacionado o instalado sobre la cañería y lo que va a hacer es detectar el frente de llama de varias maneras diferentes. Hay algunos que producen la detección por aumento de presión a través de una membrana que está colocada sobre el ducto, y esa membrana se deforma a una determinada velocidad, cierra un circuito, da la alarma, el sistema analiza esa señal y produce el disparo de los sistemas de extinción. Este es un tipo de detección. Hay otros que funcionan detectando el rango de la llama. Básicamente estos sistemas se instalan, y los van a ver en lo que pueden ser ductos o en recipientes. En este caso lo tenemos sobre los ciclones, sobre un separador, sobre un filtro. Aquí aparecen los sistemas de extinción, que son los sistemas de alta velocidad de descarga, los sistemas de detección que están puestos directamente sobre los elementos que pueden ser dañados, y tienen algunos sistemas que liberan la presión sin liberar las llamas. Esto es un esquema genérico que nos da una idea de todos los componentes que nosotros podemos tener. Todo esto está comandado por un sistema de lógica, que es el que recibe la señal, analiza esa señal o ese incremento brusco de presión, de temperatura o de frente de llama, y produce el disparo de las unidades extintoras. Esto es la base de funcionamiento del sistema y es cómo se produce esa detección. Aquí lo tenemos en un detalle un poquito más sencillo de entender, donde tenemos un sistema de detección, en este caso de frente de llama, es decir, lo que detecta es la llama. El sistema detecta la llama, le da la señal al sistema de lógica, y el sistema de lógica lo que va a hacer es disparar las botellas de agente extintor que están puestas sobre el recipiente que se está protegiendo. En este proceso del frente de llama, o del proceso de inicio de la explosión versus el disparo del agente extintor, se tardan aproximadamente unos 3 milisegundos. Estos sistemas de extinción se pueden colocar sobre los ductos, sobre las cañerías que transportan el producto, o directamente sobre los recipientes donde se está filtrando, o se está secando, o se está haciendo alguna operación con el producto en polvo. Estos supresores de explosión se los llama HRD, o de alta velocidad de descarga, o alto rango de descarga, y liberan todo su contenido en milésimas de segundo. Aquí tenemos un sistema de supresores de explosión, donde los supresores están puestos sobre el recipiente, que puede tener la posibilidad de una explosión. En este caso se ponen 2, y hay que calcularlo evidentemente para cada tipo de equipo. Esto básicamente funciona siempre de la misma manera, y pueden trabajar directamente sobre el ducto, como en este caso, donde el disparo del agente extintor se hace sobre el ducto, o dentro, el disparo se puede hacer hacia adentro del recipiente, eliminando ese frente de llama que se está produciendo. Básicamente, si nosotros hiciéramos un desarrollo de este tipo de explosiones, que está confinada y va a ser suprimida, estamos hablando de que en el minuto cero o en el segundo cero del proceso de explosión, esta explosión comienza. El aumento de presión es detectado en aproximadamente 5 milésimas de segundo, entre 5 y 35 milésimas de segundo, y se produce un aumento de presión de 0 a 150 bar, es decir, 150 gramos. En 40 milisegundos se produce el disparo de estos agentes extintores, la presión no aumenta lo suficiente como para romper el recipiente, y en 60 milésimas de segundo la explosión está extinguida. Este es el proceso de funcionamiento de estos sistemas HRD, o sistema de supresor de explosión en alta velocidad. Aquí tenemos, por ejemplo,
un equipo que es similares a los que se usan para hacer leche en polvo, donde la leche cae desde arriba en forma líquida, pasa por una corriente caliente invertida y se seca, se deshidrata y se transforma en un polvo, que es el polvo, la leche en polvo, que es tremendamente explosivo. Entonces, estos equipos en esta zona baja van a tener polvo, no van a tener leche líquida, y se protegen con los supresores, tanto en lo que es el recipiente en sí, el ciclón en sí, o en la cañería de salida por donde se transporta la leche. Aquí tenemos algunos ejemplos más, donde además se agregan algunas cosas, como por ejemplo el aislamiento mecánico. Hay válvulas de alta velocidad que cierran el paso del fuego a través del ducto, como una clapeta, como una guillotina, e impiden que ese frente de llama pase de un equipo a otro, o a través de la cañería. Todo esto está supervisado por módulos de control que están instalados en las salas de control o en gabinetes, y que permiten identificar rápidamente lo que pueda estar pasando en ese circuito. Los detectores se pueden colocar sobre los ductos, se pueden colocar sobre los recipientes, sobre los equipos, es decir, la combinación que se puede hacer es infinita. Básicamente, estos equipos funcionan de una forma bastante sencilla. Tienen un agente extintor, que puede ser halogenado, polvo, en algunos casos agua, es decir, hay distintos tipos de productos que se pueden usar. Están muy presurizados por un colchón de nitrógeno, para que no tenga humedad, si es polvo químico, a una presión del orden de los 900 psi, o sea, unas 60 atmósferas, para decirlo rápido, unos 60 kilos por centímetro cuadrado. Cuando se produce la detección y se da la alarma y se da el disparo, hay un pequeño explosor que lo que hace es romper una membrana que contiene esa presión, y el agente extintor con esa presión sale a través de una boquilla y se esparce rápidamente dentro de la cañería o dentro del recipiente. La presión está contenida por un disco de ruptura, un disco principal, y hay un disco secundario, y es para proteger el equipo, y esto se rompe y se dispara rápidamente. Lo que tiene como elemento de disparo suele ser un iniciador pirotécnico, un pequeño explosor, que lo que hace es estallar y liberar el agente extintor rápidamente. Acá tenemos algunos equipos, pero básicamente el principio de funcionamiento en todos estos equipos es similar. Lo que puede variar es el tamaño del equipo en función de lo que yo quiera proteger. Acá tenemos un equipo con 4 kilos de agente extintor, otro equipo con 16 kilos de agente extintor. Ahí hay que hacer un cálculo en función de la distancia a que tiene que dispersarse el agente supresor, y el volumen de ese recipiente. Nosotros podemos tener un montón de envases o recipientes de distinto tamaño, que todos cumplen básicamente la misma función. Algunos son pequeños y cubren una máquina en particular, algunos son más grandes y se pueden utilizar en recipientes de gran volumen, pero el principio de funcionamiento básicamente es casi el mismo en todos estos equipos. Inclusive es recomendable siempre que cada equipo tenga su supresor. Aquí podemos ver 3 elementos ciclónicos que tienen cada uno el suyo, pero además en las cañerías tienen los supresores de explosión. Esto en la industria farmacéutica es bastante común y demandan un poco de mantenimiento, no demasiado, hay que revisarlos una vez por año. Otra de las formas que nosotros tenemos de dispersar la potencia de una explosión es a través de lo que se llaman venteos fusibles. Los venteos fusibles son simplemente láminas que, frente a un aumento brusco de explosión, de presión, en lugar de romper el recipiente, rompe este venteo, que es una lámina, y que libera la presión violentamente sin dañar al recipiente. Estos venteos lo que hacen es hacer una reducción de la presión de esa explosión o frente de llama que está viniendo en un tiempo muy pequeño. Entonces podemos tener que, si la explosión no se libera por algún lado, aparece una presión máxima que puede destruir el recipiente. Se pueden usar venteos pequeños donde la presión baja violentamente,
y es menor a la resistencia propia del recipiente, o si tenemos un venteo grande, lo que se hace es una presión de apertura bastante baja y entonces se libera la presión sin dañar absolutamente nada. Nosotros podemos tener o regular esos venteos fusibles de acuerdo a la presión que soporta el recipiente. Es decir, aquí tenemos 3 zonas, que son las zonas protegidas, donde el venteo se rompe y no produce nada, un margen de seguridad, donde hay una sobrepresión pero muy pequeña, y una presión lo suficientemente alta como para romper el recipiente. El venteo se tiene que abrir aquí abajo, y se lo calcula para precisamente ese tipo de cosas. Inclusive, aquí tenemos un venteo disparado, roto, donde se ve cómo se ha partido y ha liberado la presión, y luego se le agrega esta malla para que lo contenga y no salga disparado como un proyectil. Estos son pequeños elementos adicionales que se van agregando. Estos venteos fusibles pueden ponerse en los recipientes grandes, se pueden poner en algunas partes del edificio, es decir, tienen un montón de posibilidades de aplicación, y lo que hacen es permitir que ese fuego o esa explosión incipiente o en desarrollo salga liberado por la parte del venteo sin destruir la instalación propiamente dicha. Estos venteos básicamente son una lámina de un metal fusible, de un metal que se rompe fácilmente, y además en muchos casos se le hacen marcas como para que darle una cierta resistencia estructural para que el equipo pueda funcionar normalmente, pero que además lo marcan para romperse en caso de un aumento brusco de explosión. Los hay redondos, los hay cuadrados, los hay de un montón de formas diferentes. Aquí podemos ver algunos venteos fusibles para elevadores de cangilones, para torres de circulación de productos, torres de secado, es decir, en la industria química se utilizan muchísimo. Estos venteos se reconocen fácilmente y en muchos casos ya vienen con el equipo instalado, pero si el equipo no lo tuviera, se recomienda ponerlos para prevenir el venteo de una explosión. Hay venteos fusibles que también se llaman de membrana, que tienen una membrana fusible muy liviana, de un metal, que se los coloca en el recipiente. Obviamente que hay que ver la presión esperada y la superficie o resistencia esperada para que se produzca la rotura en el momento adecuado y de la forma adecuada.